¿Cuántos de ustedes ya recibieron su regalo esta mañana? ¿No dejaron su zapatito anoche? No. Bueno, pues yo tengo un regalo para ustedes, así que de todas maneras, con zapatito o sin zapatito, pues usted puede llevarse un regalo en esta mañana. Antes de entrar en el tema, nos están pidiendo si alguno de ustedes tiene alguna silla de ruedas para un niño de 10 años que no camina aún, o tienen la oportunidad de apoyarle. Comuníquese con los hermanos Hernández. Es un niño que es de una familia que se acaba de convertir hace una semana o 2 semanas y no se movía, no hacía ningún movimiento. Ha comenzado a orar, ya se mueve, ya comenzó a sanarlo el Señor, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo aún de las personas. Fíjese que voy a estar tocando varios temas en este mes, y uno de ellos es precisamente acerca del reino. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y dentro de toda la problemática que tenemos en la tierra, es precisamente sobre una palabra que es la palabra religión. ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias que regulan el comportamiento moral, social y ritualista del individuo. Eso es una religión. Y encontramos que en toda la tierra, en todos los países, todos tienen una religión. El hindú, el musulmán, el budista, las nuevas creencias actuales, aún los ateos tienen una religión. O sea, tienen un conjunto de creencias que creen, que no creen que hay Dios, ¿verdad? Todos tienen un conjunto de creencias de alguna forma. Y a veces la religión nos ha llevado a una confrontación. Se han cometido tantos asesinatos a lo largo de la historia por la religión. La religión ha enfrentado a culturas, ha enfrentado a pueblos, ha originado persecuciones por causa de la religión. Y qué tremendo es una religión. A veces los mismos cristianos decimos, tenemos nuestra religión. Nosotros tenemos nuestra religión. Y cada quien que tiene una religión dice, es que mi religión es mejor que la tuya. La mía es la buena, es la verdadera. Y chocamos en esas áreas y hemos originado un problema muy serio en toda la raza humana. Aparte de los graves problemas que hay en la humanidad, le agregamos un poquito con el asunto de la religión. Hoy yo quiero hablarte de Dios, porque en la Biblia podemos ver que Dios no nos dio una religión. Él nunca creó una religión. Lo que Dios habla a través de su palabra para darnos una revelación clara es de que Él estableció un reino. Él nos da un reino. Él creó al ser humano para un reino, no para una religión. Y quiero ir con ustedes al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Y usted va a encontrar que Dios establece precisamente un reino. El hombre es creado con un propósito. Y la Biblia nos dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense qué importante es el poder ver cómo Dios desde el inicio le da dominio. La palabra clave en este versículo es y señoree. Y encontramos que el hombre fue creado precisamente para establecer un dominio sobre este planeta, sobre todas las cosas que hay en este planeta. Señorial es una palabra clave que nos habla sencillamente de la motivación de Dios para haber creado al ser humano, y a través de esa motivación encontramos la naturaleza de su propósito. Dios crea a un hombre y a una mujer y los establece en este planeta para que puedan gobernar, dominar. Jamás le dio autoridad para enseñorearse sobre otro ser humano. Y ahí es también la frustración, la desviación que el hombre ha tenido, y lo único que ha originado es más problemas. Hay una lucha social con tal de que alguien gobierna. Sí, los pobres contra los ricos contra los pobres, contra la nobleza y tantas cosas que hay. Nos hablaban hace unos días de tres poderes que existían cuando se formó la gran Tenochtitlán, y nos decían, miren, estos colores, esta arquitectura habla del poder del clero. Lo único que manejaba esta cultura, esta estructura y estos colores es el clero. Pero el clero no estaba solo, estaba orientado hacia esta área. En esta área estaba orientado el Tlatoani, o sea, el gobierno. Y también manejaban la misma arquitectura, los mismos colores, la nobleza. Ellos gobernaban de esta manera, pero no eran los únicos. En esta otra área estaba orientado el poder económico, los comerciantes, que también manejaban la misma arquitectura y los mismos colores. Y el pueblo, pues, fuera de esa área de gobierno, ¿verdad?, de poder. Y encontramos que esa estructura social, esa cultura que el hombre ha creado, sencillamente ha originado un enfrentamiento en todos los niveles, una lucha de poder. Sin embargo, encontramos que Dios no lo creó así. Dios pone una cultura celestial en esta tierra para que el hombre pueda gobernar todo lo que hay en este planeta. Sin el hombre, este planeta no tendría sentido. Este planeta es valioso. ¿Por qué? Porque existe el hombre. Si el hombre no existiera, nadie podría decir qué bonito planeta, qué mares tan extraordinarios, qué colores tan maravillosos. La existencia del hombre en este planeta le da sentido a la tierra. Dios acondiciona este planeta y lo hace habitable, porque en este planeta crea al hombre, al cual dijo Dios, hagamos al hombre. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que señoree, para que domine, para que gobierne. Es el propósito de la creación. El hombre es creado porque hay un propósito dentro de su existencia. En hebreo, la palabra dominio significa reino, gobierno soberano o poder real. De eso nos habla la palabra dominio, señorial. Entonces, el concepto de Dios, el propósito de Dios,
es establecer el reino, un reino celestial en esta tierra. Fíjese cómo lo afirma nuevamente Jesús cuando Él viene y cuando Él nos enseña el Padre Nuestro. Él dice: ustedes van a orar así y le van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de Dios es establecer ¿qué? Un gobierno celestial acá. Entonces eso es muy, muy importante que nosotros sepamos qué implica todo esto. Fíjese, el problema del ser humano por el cual nos encontramos con situaciones difíciles que hemos confrontado a lo largo de generaciones y generaciones es que no lo hemos logrado. No logramos el reino de Dios. Lo que tenemos son ¿qué? Fracasos. Lo que tenemos es ¿qué? Pérdida de dominio sobre la tierra. Lo que tenemos son frustraciones. Y decimos: es que no se puede lograr. Al contrario, continuamos en una lucha constante. Y veíamos otro texto en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 16. Y nos habla de cómo en el matrimonio también tenemos una lucha. En vez de que haya una armonía, una ubicación correcta del hombre y de la mujer, seguimos con problemas, y problemas muy serios, ¿verdad? Y dice: a la mujer le dijo Dios: multiplicaré ¿qué? En gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. A ver, mujeres, ¿pueden estudiar esta área, esa parte? ¿Todas juntas? A ver, otra vez, mujeres. Y tu deseo será para tu marido. Ahora los hombres. Y él. A ver, otra vez. Y él. Fíjese qué interesante. ¿Por qué hay tanto problema en el matrimonio? Porque la mujer tiene el deseo de ¿qué? De controlar. La mujer siempre va a luchar por controlar a su marido, ¿cierto? La lucha en el matrimonio es quien manda, y ahí está, y ahí está. Y el deseo de la mujer es controlar al hombre. Todo el consejo a veces es: ten cuidado, mira, hazle así, ponte a llorar, ponte triste, ponte en huelga, ¿verdad? Porque la mujer quiere controlar tu deseo, será para tu marido de controlarlo. Pero ¿qué va a pasar? Él se va a imponer. Algunos otros ya no llegan, ¿no? Pero qué interesante, porque hay tanto jaloneo en la pareja. Porque también hay una lucha de quién domina, de quién gobierna, de quién toma las decisiones. ¿Y qué pasó con el reino? Sí, se han dado cuenta que comenzamos a imponer nuestras leyes. Los seres humanos hemos creado nuestras propias leyes, nuestras propias reglas. Así las vivimos. Hacemos nuestra cultura. Andaba por la región Mije hace algunos años y yo vi el asunto de cómo la mujer
íbamos en la carretera y vi a una mujer cargando un tercio de leña y ahí está la señora corriendo y el hombre hasta adelante iba con su machete. Y entonces dije, ¿por qué no él carga la leña y ella que lleva el machete? ¿No? Y pregunté y dice, no, pastor, es que aquí el hombre corta la leña, pero la mujer no carga. Así es el asunto acá. ¿Y qué es eso? Es cultura. Así se comportan allá. Y en muchos otros lugares no tienen sus costumbres, muy especiales en cuanto a comportamiento, pero no son las leyes del reino. Hemos puesto nuestras leyes y hemos dejado a Dios fuera. Y esa es la razón de que sufrimos mucho. Porque cuando no estamos en las leyes de Dios, va a venir el dolor. Fuera de Dios hay dolor, hay fracaso, hay frustración. Jesucristo habló con mucha claridad y dijo, sin mí no pueden hacer. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces fíjese bien cómo la Biblia tiene un mensaje. El mensaje del Evangelio. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 17. Y lo dice, Mateo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El reino. Repita conmigo, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El reino. Jesús, el primer mensaje que comienza a predicar, dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Dios crea al hombre desde el inicio para estar en un reino. Lo pierde por desobediente, pero Jesús regresa y le dice, el reino de Dios está acá. Arrepiéntanse. El arrepentimiento nos habla de una actitud de conducta que el ser humano tiene que adoptar para que pueda entrar en ese reino. Usted no puede llegar a tener la nacionalidad americana hasta que cumpla con todas las leyes de la Unión Americana. Su estancia allá, trabajo, sus papeles, tener todo el proceso para que le puedan dar sus papeles y un día diga, ya soy ciudadano americano. O sea, hay leyes que cumplir. Entonces no se puede entrar al reino de Dios a menos que usted cumpla con las leyes del reino de Dios. Es bien lógico, es bien sencillo poderlo entender, pero necesitamos penetrar en esa área. ¿Saben por qué a veces nos resulta difícil entrar o entender el reino de Dios? Porque no nacimos en un reino. Todo lo que sabemos de un reino o de un reino, de una reina, es histórico. Leemos como en México hubo reyes, hubo emperadores. En mi tierra, yo soy de la región mixteca, y uno de los reyes más famosos fue el rey Sanguindanda. ¿Quién fue el rey Sanguindanda? Un famoso guerrero. Se le llama también el flechador del sol. Y cuando ya no tuvo enemigos, ya no hubo enemigos con quien pelear, peleó con el sol.
¿verdad? Y él andaba valeroso, y dice que cada vez que le tiraba flechas al sol, pues el sol, veía que iba avanzando el sol, y eso pensó el rey, que le tenía miedo, ¿no? Le siguió tirando, y al final ya estaba rojo, ya para ocultarse, y dijo, está de vergüenza, ¿verdad? Porque va huyendo. Pero nada más lo conozco en forma histórica, porque nosotros vivimos en un gobierno que democrático. Y aquí es donde todos votamos y decimos que sea fulano, que sea mengano, el que tenga la mayoría, y se gana y se acabó. Entonces no podemos entender lo que es un reino, lo que es una monarquía. Pero entendemos una parte, porque tenemos nuestra cultura de nacionalismo, tenemos un himno mexicano que nos une, tenemos un lábaro patrio al cual le rendimos honores, tenemos una constitución a la cual nos sujetamos, tenemos algo que nos une, decimos, bueno, esto es mi país. Cuando suena el himno, todos nos ponemos firmes. Cuando pasa la bandera, saludamos. Cuando hay una ley, decimos, eso está en la Constitución. Entonces, hacemos alarde de algo que nos une, que nos da identidad. Cuando podemos entrar al reino de Dios, es algo que tiene que establecerse en nosotros y tiene que ser aceptado de una forma voluntaria, estar en el reino. Por eso el Señor dijo, arrepiéntanse. Arrepentimiento es que si vas en una dirección, tienes que dar un giro de media vuelta y caminar en sentido contrario. Dejas aquello y comienzas a caminar en otro sentido. Eso es aceptar, dejar la vida anterior, gobernada por tu cultura, por tu formación y por tus caprichos, para poder entrar en una dirección acerca de la ley de Dios para tu vida. Fíjate, qué interesante es cuando en vez de la ley de Dios ponemos tradiciones, cultura. Eso nos aparta totalmente de Dios. En Mateo capítulo 23, y versículo del 13 al 15, el Señor Jesús confrontó mucho a los líderes religiosos de su época. ¿Por qué los confrontó? Sencillamente porque habían establecido muchas tradiciones. Sí, fíjense, Él les dijo de esta manera, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense el trabajo de estos hombres religiosos. El Señor Jesús los confronta y les está diciendo, ustedes tienen un problema, y un problema muy serio. El problema es que ni dejan ni entran al reino, y los que quieren entrar tampoco los dejan entrar. ¿Y qué es lo que usaban los escribas y fariseos para no entrar ni dejar entrar? Tradiciones. Miren lo que nos dice el 14. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Les está diciendo, ya que le presentan a Dios, ya que se convierte, le enseñan un sinnúmero de tradiciones, menos las leyes del reino. Le pervierten su formación,
Le cambian su cultura, pero no una cultura divina, sino en una cultura humana. Una de las tradiciones que tenían los escribas y los fariseos es que para comer tenían que ¿qué? Que lavarse 7 veces las manos. Para tomar líquidos tenían que lavar 7 veces el vaso. Dice, si alguien le quería ayudar a su mamá o a su papá porque era anciano y para no darles nada a sus papás decían, esta es mi ofrenda a Dios y punto. Los escribas y fariseos decían, está bien, es la ofrenda, deja a tus papás, no te preocupes por ello. Tradiciones. El Señor les dijo, han invalidado la ley del reino, la ley de Dios, por vuestras tradiciones. Era un problema serio que el Señor confrontó en el capítulo 15 de Mateo. En su versículo del 1 al 3 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se dan cuenta que era lo que manejaban? Tradición. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? Pusieron sus reglas y las reglas de Dios las dejaron a un lado. Y el Señor nos confronta, ¿por qué hacen ustedes esto también? Versículo 6. Desde el 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, cuando ponemos reglas que no son de Dios, comenzamos a alejarnos del reino, comenzamos a alejarnos del gobierno, de la influencia de Dios en nuestras vidas y comenzamos a vivir solitos. Comenzamos a adoptar actitudes incorrectas. Miren, que es un ejemplo muy sencillito, pero que se vive de una manera continua. ¿Por qué razón a veces algunos dejan de asistir a la iglesia? Y le voy a dar un pequeño ejemplo nada más. Cuando busco a alguien que no ha asistido a la iglesia, ¿sabe cuál es una de las respuestas que me dan? Hermano, he tenido mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. No puedo asistir porque yo tengo mucho trabajo. Y cuando me hablan de eso, lo que me están diciendo es, mire, hermano, pastor, mi prioridad es mi trabajo. No es Dios. Para mí es mi trabajo. Dice que se hizo un estudio. ¿Cuál es la prioridad número 1 en la vida del individuo? Su prioridad número 1 lo hizo el científico y psicólogo Abraham Maslow y encontró esta lista de prioridades del ser humano. ¿Qué es lo que busca el ser humano en su vida? Número 1, agua, comida, ropa, vivienda, protección, seguridad, preservación, actualización y significado. Es la lista de prioridades que él encontró en la vida del ser humano.
Esto es a nivel internacional. Todos buscamos esto. ¿Alguno de ustedes está fuera de esto? Y no, todos buscamos comida, agua, ropa, dónde vivo, con qué pago. Esa es nuestra prioridad. El área de cómo obtener los satisfactores que necesitamos en la vida. Eso se llama supervivencia. ¿Cómo puedo sobrevivir en esta tierra? Pues tengo que trabajar para lograr eso. Entonces, esa es nuestra prioridad número uno. Ahora, ¿cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué es lo que Dios establece como prioridad? ¿Cuál es la prioridad que Él tiene, que Él estableció y para la cual nos formó? Y vamos a Mateo, ahí mismo en el capítulo 6. Y en este capítulo vamos a estar leyendo del versículo 25 en adelante. Y Él nos hace reflexionar acerca de las prioridades que Él establece para nuestra vida. Dice: por tanto os digo, ponga atención por favor. No se quiere poner de pie un minuto mientras leo estos versículos. A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu prioridad? Dice, ¿cuál es la prioridad de Dios? Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y se está diciendo algo interesante sobre la prioridad sobre la cual andamos. Y Él dice: no se afanen por comida, por la necesidad que ustedes tienen, no se afanen. ¿Qué es el afán? Es la preocupación. Estamos preocupados cómo comer, cómo comprar, cómo ir a pagar, cómo ir a traer la despensa, cómo pagar cuando vamos al mercado. Y el Señor dice: no se afanen. Recuerden que lo material, y luego nos pone el otro, ¿cuál es más importante, lo material o su vida, su cuerpo? ¿Qué es lo más importante? Dice Jesús. Pongámonos en una balanza, ¿qué es lo más importante? Nos sigue diciendo en el 26, mirad, comienza a darnos ejemplos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Y todos decimos: claro que sí, son mucho más valiosos que una ave. Y sin embargo dice: Dios alimenta a las aves, ellas no hacen un trabajo de labranza, y Dios las alimenta. Y dice: ustedes son mejores. Decimos: sí, entonces Dios va a tener cuidado de nosotros. Nos sigue diciendo el 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Imagínate la preocupación. Si la preocupación resolviera los problemas, todos andaríamos bien preocupados, pensando, viendo y no durmiendo, porque tenemos que resolver el problema. Pero dice el Señor: ni siquiera un poquito pueden crecer con tanto que se preocupen. O sea, no hay una respuesta lógica por la preocupación. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Puedes ocupar tu lugar. Gracias. La Biblia
nos enseña acerca del reino de Salomón, que fue un reino con mucho esplendor. Fue un hombre tan rico que en su época, dice la Escritura, que la plata tenía tanto dinero este rey, que la plata la tenía por montones como piedras, no eran de valor. Lo más importante era el oro, las piedras preciosas, era lo que se manejaba en su reino. Todos los reyes y reinas que llegaban a visitar al rey Salomón, dice que quedaban impactados, porque aún sus chefs de cocinas, los meseros o meseras que atendían las mesas, estaban vestidos tan elegantemente. La vaquilla era de oro, vasos de oro, todo era de oro. Quedaban impresionados, decían, ni siquiera la mitad nos contaron de toda tu gloria. Y Jesús dijo, aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como un niño del campo. Un niño que no es cultivado por la mano del hombre. Y sin embargo, ¿quién le da esos colores a ese lirio? Fíjate, ¿qué lógica de Dios para hacernos entender? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y yo sé que inmediatamente vamos a la respuesta, claro que si Dios puede hacer más por nosotros, entonces ¿por qué no lo hace? Y el ser humano tiene un problema, tenemos un problema. El problema es que nos hace falta ¿qué? Fe. Hace una acusación, hombres de poca, personas de poca fe. Al inicio les decía que todos tenemos una religión. Y una religión es un conjunto de creencias que regulan la vida moral, la vida social, la vida espiritual del ser humano. Sí. Y entonces nos regimos por ese conjunto de creencias. Una de las creencias que tenemos los seres humanos es que si no trabajamos, ¿qué nos pasa? No comemos. Esa es una creencia, hermano. Así que mueve las patitas, corazones, a chambear, órale. Porque el que no trabaja, no come. Y entre comillas, tiene algo de verdad. El que no va al médico, no sana. El que no se esfuerza, no progresa. Y dijeron por ahí, el que no tranza, no avanza. Y todos le vamos marcando reglas. Y fíjense, Dios es totalmente contrario a esa lógica. Dios está diciendo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que la necesidad, las carencias que todos confrontamos en esta tierra no son ajenas a nuestro Padre Celestial. Él sabe que necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos calzar, necesitamos viajar, necesitan nuestros hijos ir a la escuela. Dios sabe que tu presupuesto debe ser de esta manera, de tal cantidad para que puedas lograr cubrir las necesidades que tienes. Dice Dios, lo sabe todo.
Y no nos está hablando de no trabajar, de no esforzarnos, de no prepararnos. No está hablando de eso. Está haciendo una diferencia entre la lógica de la realidad en que vives y la lógica del cielo. La lógica de Dios. Y entonces nos presenta cuál es la prioridad de Dios. La prioridad número uno de Dios. Porque ya vimos que la prioridad número uno del hombre es lo material. Ahora, ¿cuál es la prioridad de Dios? Versículo 33. A ver, todos juntos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es la prioridad de Dios? Dice, busca el reino de Dios. Y número 2, su justicia. Y todas estas cosas, las que hemos visto del área material, van a ser suplidas. Por eso les decía hace un rato, cuando hay alguien que se está alejando, le preguntas por qué y dices, no tengo tiempo, tengo trabajo, he tenido muchas actividades, estoy saliendo, no puedo. O sea, su prioridad número uno es una actividad material. Y Dios dice un momento, estás equivocado, eso no funciona hacia mi reino. Yo no te crié para eso. No estás hecho así. Si sigues así, esa loca carrera te va a matar. No vas a lograr tener lo que yo prometo, que es paz, tranquilidad, felicidad, integridad. No lo vas a poder lograr porque estás en tu regla, en tus reglas, en tus tiempos, pero no entras a la realidad de mi reino. Y Él está diciendo, busca. La primera palabra es buscar. Hay una ilustración acerca de un rey. Un día un rey tomó una decisión. Y la decisión que tomó es repartirle a todos sus súbditos lo que quisieran. Todo lo que quisieran. Y mandó a llamar a todos sus súbditos y les dijo, hoy he determinado que ustedes pueden tomar lo que quieran. Y lo que ustedes tomen, eso será suyo. Y cuando dio la orden, todos salieron disparados a agarrar palacios, animales, haciendas, granjas y todos porque era suyo. Sin embargo, una persona no se movió, sino ya que salieron todos, él corrió y fue a abrazar al rey. Y cuando abrazó al rey le dijo, ¿y tú qué onda? Dice, es que teniendo como usted, tengo todo. Qué interesante. Ese es el asunto. Si tú buscas el reino, es todo. Si no buscas el reino, pues tienes lo poquito que logras. Eso es todo. Estás fuera de la realidad de Dios. Tenemos que entrar a lo que el Evangelio es: un reino. En un reino hay autoridad, hay reglas, hay leyes, hay gobierno. Entonces, fíjate, qué importante es cuando Él nos habla de buscar. La primera instrucción que nos da Jesús es busca. ¿Qué es buscar? Y buscar, fíjese bien lo que es buscar, es perseguir, estudiar, explorar, entender, aprender, considerar. Todo eso es buscar. Busca el reino,
¿Cómo puedes acercarte al reino de Dios? ¿Cómo puedes establecer una relación con Él? ¿Sabes que Dios no nos dejó a ciegas para decir cómo le voy a hacer? No sé cómo hacerlo. Él nos dejó un libro maravilloso que es la Biblia. La Biblia es una revelación de Dios. Hubo un hombre que se le acercó a Jesús una noche, era un rabino, un hombre muy inteligente, y entonces llegó y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque de lo contrario no harías tantas cosas como los milagros que haces. Y le hizo una pregunta: ¿cómo puedo llegar al reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue: tienes que nacer de nuevo. Y este hombre contestó: ¿acaso puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez y nacer? Y le dijo Jesús: no es así, no es así. De lo que me estás hablando es de un nacimiento natural. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y ese cambio en tu vida se llama arrepentimiento. Y cuando tú dejas, te das cuenta que el camino que llevas es equivocado y regresas a mí, ese regreso se llama arrepentimiento. Pero es el momento en que tú aceptas a Jesús como el Señor, como el gobierno, como la ley de Dios para tu vida. Eso es. Y allí inicias una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo, que entendió el concepto del nuevo nacimiento, pudo expresar: si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque las reglas anteriores, la ley humana quedó atrás, la cultura quedó atrás, la formación familiar quedó atrás, la cultura del pueblo quedó atrás, y ahora comienza una nueva formación, una nueva cultura, que es la cultura de Dios, la cultura del cielo, establecida en la vida de cada hombre y de cada mujer, para poder comenzar a vivir esas leyes que Él estableció desde un inicio. Le damos un aplauso al Señor. Eso es. Y dice: ya cuando busques, busca el reino de Dios. El reino es que su gobierno se establezca, su autoridad se establezca en tu vida. No puedes estar en el reino de Dios si no dejas que la ley de Dios se establezca dentro de ti. Por eso, una de las actitudes que tomamos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, le decimos: aquí está mi vida, Señor, la rindo a tus planes. Yo te entrego mi vida para que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Entrega al Señor. La única manera de disfrutar lo que Dios tiene para sus hijos es cuando tú entregas totalmente tu vida. Sin una entrega de nuestra vida, solamente tendrás costumbres religiosas. Nada más. Algo que te gusta los días domingos, vienes, escuchas, pero entre semana vives como quieres. Entonces, es una religión como todos los demás. Crees a medias, haces a medias, pero no es la aceptación de un reino, de una autoridad. Dice que fue un pastor famoso de una organización que nos platicó y decía: fíjate que fui a Los Ángeles, fui a un viaje a Los Ángeles. Llegué aquí a Los Ángeles, pues entré al hotel, me instalé allí en la habitación
hice lo que tenía que hacer en el día, regresé y ya tarde, cuando llegó una voz antes de dormir, me dice: ¿por qué no te sales y te vas a pasear? Vete a divertir, para que regreses a Los Ángeles. Vete ahorita, hombre, aquí nadie te conoce. Haz lo que quieras, hombre. Fíjese qué interesante. El asunto es que la lógica era esa: nadie me conoce, no, vámonos de pachanga un rato. Pero el que estaba en su corazón, quién era el Señor de su vida, eso es muy importante. Cuando tú sabes quién es el Señor de tu vida y qué ley estás obedeciendo, entonces tu comportamiento es excelente donde quiera que tú estés. Por eso la segunda prioridad es: y su justicia. Vive bien. Alíñate con Dios donde quiera que te encuentres. En casa, en el trabajo, de viaje, en cualquier lugar. Alíñate con Dios. Busca a Dios y busca vivir una vida correcta. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos, pero uno de ellos es la vida de ese joven llamado José. ¿Qué ejemplos nos da José? Y aun cuando él tuvo poder para vengarse, tenía una posición porque era el señor más poderoso de Egipto después de Faraón. Sin embargo, él entendió el propósito de Dios para su vida, para qué había nacido. Y cuando sus hermanos le dijeron: pues aquí están tus siervos, nuestro padre ordenó que nos perdonaras por lo que te hicimos, él pudo reconocer y dijo: no se preocupe, Dios, yo sé que Dios perdona. Si ha pasado todo este tiempo, todos estos años, sufrí, aprendí, caminé solo en esta tierra, es porque Dios me trajo a este lugar y estoy en este lugar para poder ayudarlos, para poder salvarlos. Él entendió el propósito de Dios en su vida y él jamás abusó de ninguna posición que tuvo en Egipto. El saber quién es el que rige nuestra vida es muy importante. Fíjate que el apóstol Pablo nos enseña que aun cuando vengan pensamientos de tentación, que vengan planes perversos a tu mente, porque se incuban muchas ideas para poder actuar de una manera equivocada, en el reino de Dios tenemos tal poder que esas ideas las podemos sacar. Esos deseos que a veces vienen a tu alma de querer hacer lo contrario a la ley del reino de Dios, se pueden sacar. El apóstol Pablo dijo: trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Le podemos ordenar a esa idea, a ese sentimiento que se vaya. Lo confrontamos con la ley de Dios, porque Dios establece cuál es la voluntad de Dios, y ese pensamiento se va, se desaparece. Y quedamos en paz, tranquilos, para seguir viviendo correctamente, porque estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios es su ley la que rige. Y por último dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas que serán añadidas? Todo lo material. Todo lo material, todo lo que anhelamos, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Dice Dios: yo te voy a bendecir para que las obtengas. Yo te voy a bendecir para que las obtengas. Él sabe la necesidad nuestra.
Pero si uno busca primeramente a Él, Él se encarga de suplir lo que necesitamos. Es algo muy, pero muy importante. Yo quiero terminar con Juan capítulo 1, versículo 12. Y ahora sí se pone de pie y vamos a leerlo juntos. Fíjate, este versículo tan conocido nos habla de la posición que tienes al haber aceptado a Jesús. Dice, todos juntos, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, no es solamente el tener una posición, sino poder cumplir con esa posición. Y eso no habla acerca de la ropa, no habla acerca del apellido, no habla acerca de un título que hayas logrado. Todo eso es natural, bueno, y que importante es cuando alcanzamos muchas cosas en esta tierra. Sino el poder cumplir la ley de Dios dentro del reino. La Biblia del Antiguo Testamento nos habla de un hombre pues que no vestía muy elegante, se llamó Elías. Elías, dice la Biblia, que tenía una túnica de piel, un cinturón de cuero, y era medio ermitaño Elías. No porque quisiera siempre, ¿no? Sino es que Dios lo mandaba y dice, te vas al arroyo, y te vas al cerro, te vas acá a esta montaña. Y él vivió una vida extraordinaria. Y uno de los pasajes de su vida, el rey lo andaba persiguiendo. Y cada vez que ya tenían rodeado una área geográfica para prenderlo, dice que el Espíritu Santo llegaba, lo tomaba y se lo llevaba a otra montaña. Así que se quedaba el sitio y por fin nunca lograban encontrarlo. Hasta que un día Dios dejó a Elías en busca de una sola montaña. Y entonces llegó un capitán con 50 soldados y le dijeron, varón de Dios, por orden del rey tienes que bajar. Y dice que Elías le contestó, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, que los consuma. Y bajó fuego del cielo y mató a los 51. Y entonces el rey dijo, ya no regresaron, que vayan otros 50 con otros capitanes. Y llegaron los otros 50 y el capitán les dijo, varón de Dios, por orden del rey, tienes que bajar. Y dijo, si soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y que los consuma. Se los cruel. Fue el tercer grupo. Pero dice que el capitán era temeroso de Dios, era cristiano, era de roca de fe. Y cuando llegó le dijo, varón de Dios, ten misericordia de tu siervo. Yo vengo porque me enviaron, pero yo quiero que tengas misericordia de tu siervo. Solamente vengo a darte el pecado del pecado. Él fue el único que se salvó, ¿verdad? Con sus 50. Pero lo que me refiero es esto. Tenemos que aprender a vivir en el reino bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios tú puedes ver milagros de una manera constante. Tú puedes ver en forma sobrenatural cómo Dios puede abrirte puertas de bendición, puede abrirte oportunidades de trabajo, puedes ver cómo Dios de una manera sobrenatural suple las necesidades que hay en tu vida, como va trayendo lo que tu vida necesita, porque tú eres un hijo
Dios, si lo has recibido y estás en esa posición, tú puedes alcanzar todo, porque eso da el reino. En el gobierno de Dios se obtiene. En tu reino personal obtienes lo poquito que lo das, pero en el reino de Dios se obtiene fabuloso, ¿verdad? El Señor Jesús dijo con mucha claridad: porque sin mí no pueden hacer, no pueden hacer. Vamos a orar. Glorioso Padre, en esta tarde yo estoy poniendo en tus manos la enseñanza, Señor, y a tu pueblo que la ha escuchado, para que en su corazón se siembre abundantemente la enseñanza de tu palabra y todos aprendamos a vivir correctamente, Señor, fuera de nuestra capacidad personal. Nuestra capacidad que nos has dado, Señor, es maravillosa, pero separados de ti no podemos avanzar mucho. Y este es un año de oportunidades, es un año de avanzar, es un año de conquista, es un año de logros, es un año de aceleramiento, es un año para que veamos lo que tú nos has prometido en tiempos anteriores. Gracias, porque los cielos se abren para tu iglesia. Los cielos se abren para cada familia. Los cielos se abren para cada creyente, Señor, en ti. Para hombres y mujeres de fe, que pueden ver, Señor, el futuro con optimismo, sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Estamos en tu reino, tu palabra gobierna nuestra vida, gobierna nuestra familia, gobierna nuestro trabajo, gobierna en nuestros estudios, gobierna en nuestras necesidades, gobierna en nuestra salud. Tú gobiernas todas las cosas, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo para poder disfrutar un reino, que es tu reino para el cual tú nos has creado, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos platicado un momento con tus hijos y tus hijas. ¿Puedes en este momento poner tu mano en tu corazón, por favor? Y te voy a pedir que le pidas a Dios esa necesidad que tú has estado pidiendo o necesitando. Pero en este momento basta con esa fe. Ya no en lo que sabes, no en lo que te van a pagar la próxima quincena, no en lo que puedes obtener en este año. Pídele a tu Padre Celestial en el nombre de Cristo. Te reto a que entres al reino de Dios. Tal vez digas, ¿podrá darme una casa? Sí te puede dar una casa. Sí puede resolver o pagar esa deuda que tienes. No importan las cantidades, lo importante es que le creas a Dios. Porque si lo buscas a Él primero, dice su palabra, y buscas su justicia, todo lo demás te lo dará como una añadidura. Padre, comienza a hacerlo. Padre, aquí está tu pueblo clamando por peticiones específicas. Aquí está clamando, Señor, por necesidades que ellos tienen. Tal vez sean personas, tal vez sea familia, tal vez sea trabajo, tal vez sea economía, tal vez muchas cosas, Señor, salud, por restauración.
pero te tenemos a ti. Y tu palabra dice que si tú eres nuestra prioridad, todo lo que necesitamos vendrá. Y esta tarde yo declaro que cada hombre, cada mujer de fe que está clamándote a ti, Señor, abras los cielos para ellos. Abras los cielos, Señor, y vengan esos regalos que tienes para tus hijos. Suéltalos, Padre, en el nombre de Jesús. Suelta esos regalos, Señor, esas bendiciones para la vida de cada uno de ellos. Suéltalos, suéltalos, suéltalos. Dios está soltando lo que tú necesitas, lo que le estás pidiendo esta tarde. Sí, Señor, recíbelo por fe. Recíbelo por fe en esta mañana. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cumplidor de promesas. Eres un Dios extraordinario que haces milagros con la vida de cada uno de tus hijos. Señor, trae sanidad física, trae sanidad del alma, trae sanidad en sus mentes. Haz una iglesia sana, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia que avanza y conquista todo lo que tú nos has dado a nuestro alrededor y en nuestra ciudad y en nuestro país, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Sabes? Yo creo que tal vez no pusiste tu zapatito, pero te llevas un regalo de Dios también para ti. Dale un fuerte aplauso.